Donald Trump con un periodista de CNN. Esto no es de tomar partido y hay que ver las cosas con toda la objetividad y con los errores que uno puede cometer. En primer lugar, cuando miran esto, yo me asombro cuando ustedes observan una conferencia en Estados Unidos. Pasó en el mismo incidente con Jorge Ramos y vuelve a pasar acá, que todos los demás periodistas son observadores. Eso no pasa en Honduras. Aquí un periodista se pone dos preguntas seguidas y le comienzan a hacer la revolución porque uno siente que le están robando y uno quiere preguntar. En Estados Unidos se ve esto así. El otro punto es cuando un presidente es poco tolerante. Un presidente es poco tolerante y no tiene la madurez y la respuesta inmediata para contestar una pregunta. Sobre todo cuando está con un medio que es totalmente adverso a él. Eso le pasa al presidente Donald Trump. CNN está enemistada con el presidente Donald Trump. Ninguno de los dos se topa. Y con otros medios de comunicación, pero especialmente la lucha con CNN, que es el monstruo en los Estados Unidos. Por lo menos es el referente de la comunidad latina y de mucha gente. Pues ahí están enfrentados. Mucha gente comenta si el periodista es valiente o no. ¿Sabe cuál es el asunto? Cuando un periodista tiene respaldo para poderse, ahí se palabrearon. Ahí fue una cuestión de fuerza, de insistir en una pregunta y el presidente contestar como quiere o quererla cortar. Si usted tiene respaldo de su medio, si usted tiene respaldo de su medio, pelee con cualquiera. Pelee con cualquiera porque hay un medio que lo respalda. La otra es cuando un presidente, digo, es poco tolerante y se atreve a dar entrevistas donde están los que supuestamente no lo quieren, que no lo van a perdonar. Por eso ustedes van a ver que en Honduras, y esta fue una moda que se puso desde el gobierno del presidente Flores, ya más atrás Callejas tenía su grupo, pero se vino marcando poco a poco después ya en el gobierno del presidente Flores, donde los presidentes se elegían hasta quién les cubre y quién no les cubre, a quién le dan entrevistas y quién no. Esa es la moda en Honduras. Esa es la moda en Honduras. El presidente Maduro tenía su grupo de periodistas. O sea, eso se puso de moda. ¿Por qué? Porque los presidentes, en el fondo, casi todos son intolerantes. Son intolerantes. Algunos más que otros. A otros, pues, tienen, como dicen, el que es gallo en cualquier terreno canta. Y el que es gallo, no le importa qué le pregunten, porque si sabe, si se instruye, y cuando usted no quiere contestar, dice no, sencillamente no tengo comentarios. Que grite todo lo que quiera. Pero ahí está entre eso, entre un medio que no quiere al presidente Trump y Trump que no quiere, el presidente Trump que no quiere a ese medio de comunicación. Imagínense aquí algunos medios también con el presidente de la República, el gobernante hondureño, tampoco es abierto para todos los medios, tampoco es abierto para todos los periodistas. Entonces tienen sus preferidos. Quizás el presidente Trump tendrá que hacer lo mismo, tener su grupito, hacer su grupito, si no quiere seguir en eso. A veces no se dejan ni siquiera asesorar. Pero lo idóneo es que los presidentes tengan la madurez de saberle contestar, no al periodista, al pueblo lo que quiere saber. Con toda la libertad, preguntar si para ellos son gobernantes y deben de tener una respuesta para lo que ejecutan. Eso debe ser aquí y allá. A mí me interesa el tema hondureño. Estados Unidos es otra realidad, que nos afecta en muchas cosas, pero en eso me preocupa Honduras. Es Honduras, donde que quisiéramos tener que no existan esas barreras o esos bloques, a estos sí, a estos no. Pero así es Honduras. Tampoco vamos a vamos a decir que no es así. Así es Honduras. Y tampoco vamos a negar que hay medios también que van a ser hostiles en cualquier momento. Porque también ser oposición para muchos puede ser un negocio. La cosa es ver las cosas objetivamente. Bueno, hablando de política, imagínense ustedes, el Partido Nacional o don Reinaldo Sánchez está preparando una convención en la cuna del presidente, allá en Lempira. ¿Saben qué están pidiendo ahí? Lo estaban revelando. Donde los convencionales preparan una moción para pedirle al gobernante que separe a algunos funcionarios. Fíjense bien, miren, ¿quién la organiza la convención? El señor Reinaldo Sánchez, que es el que pusieron ahí, de compadre hablado, de todo lo que quieran, y es el afín al poder. Obviamente está en el poder y es de la línea del presidente. Y va a hacer la convención en el departamento, en la cuna del presidente, y donde los convencionales le van a pedir que separe a algunos funcionarios.
Yo siento eso al estilo Pilatos. Eso es para que el presidente pueda separar, entre otros, posiblemente al ministro de Salud y decir, no fui yo, son las bases, el pueblo que quiere, que no quiere, porque estos funcionarios no los escuchan, porque estos funcionarios aquí, porque estos funcionarios son indiferentes, porque estos funcionarios son incapaces. Bajo ese argumento viene Pilatos o viene la jugada de Pilatos, se lavan las manos y lo único que se hizo fue atender una moción sugerida posiblemente hasta por el mismo Reinaldo Sánchez, para suavizar el despido de algunos funcionarios a los cuales ya no los quieren y se los quieren sacudir en este momento. Así parece, no se ve nada, porque un presidente, si no le sirve un funcionario, no tiene que andar con medias tintas para separarlo. ¿Le funciona o no le funciona? Si no le funciona, sepárelo. No tiene por qué ser populista, por qué ser así cariñoso, paternal. Si no le funciona, no le funciona, sencillamente se va. Agradézcale, se va. Lo mismo que sucede en una empresa, cuando un trabajador ya no lo quieren, entonces lo despachan. Le agradecemos, las puertas están abiertas, mentiras, todo el mundo sabe que eso es mentira. Eso es que le agradecemos los años de servicio, las puertas están abiertas para cuando quiera, por las circunstancias. Todo eso es mentira, es un protocolo, pero el hecho es que lo tiran, porque ya no lo quieren, por viejo, por incapaz, por lo que sea. Pero lo correcto es que cuando no lo quieren, no lo quieren. Entonces el presidente no debe de buscar esos argumentos de que una convención le va a pedir que quite funcionarios, saque los que no los quiere tener ahí. Y hablando de políticos, en el Congreso, ¿qué creen? Acaban de aprobar nuevamente el fondo departamental. ¿Qué es el fondo departamental? Dinero, o sea, el subsidio que llevan diputados supuestamente a las comunidades, pero que les sirve sobre todo para hacer campaña política, donde la comunidad allá, bastante ingenua, yo digo que hasta de una forma tonta, nosotros tenemos que madurar, los hondureños, dicen, gracias al diputado fulano de tal que nos hizo las gradas. No las hizo, es dinero del pueblo, es dinero que sale de las arcas nacionales. Usted agradezca a alguien cuando saque de su propia bolsa, de sus ahorros, que saque y le regale algo. Entonces, ese fondo departamental, manzana de la discordia, sirve para hacer política, para que el funcionario no es que resuelva los problemas de la comunidad, haga política y que la gente le agradezca. ¿Cuántos creen que estuvieron en contra de eso? Hasta lo que sé, solo 2 personas. Luis Redondo y Doris Gutiérrez, que los dos pertenecen hoy al Pino. Ninguno de los dos es Pino, pero los dos hoy pertenecen al Pino, ¿verdad? Por las circunstancias los llevaron a este partido. Pero son los únicos que se han opuesto diciendo que eso se presta a corrupción. Hay que dar el beneficio que algún diputado pueda hacer una labor de proyección. Pero con todo lo que se ha acusado, caso Pandora, cuántas cosas, hay que ser inteligente. ¿Qué necesita usted meterse en un lío? Aparte de eso, ¿qué no se acuerdan ustedes que hace poco se incrementó el salario de los diputados y que aquí se hablaba de 50,000 empiras? Se incrementó el salario supuestamente para que los diputados con ese incremento llevaran obras o ayudaran a sus comunidades, porque dicen que siempre llega un correligionario y que se me murió fulano, que la beca del niño. Eso no es una labor de un diputado, eso acostumbraron a la gente. Pero bajo ese argumento se incrementó el salario de los diputados, casi en 50,000 empiras, para que hicieran eso. Ajá, y entonces ahora aprueban el fondo departamental. ¿Y el incremento? Hombre, yo le pido a la caravana de migrantes, por favor, abran los ojos, hagan un partido y se vienen, hagan un partido y postúlense todos como candidatos a diputados y se resuelven sus problemas. Siendo diputados van a ganar no menos de 70, 80,000 empiras posiblemente o más. Van a ganar, van a tener un fondo departamental, se acabó su odisea. Formen un partido allá, organícense y se vienen a hacer acá y peleen por el Congreso y que el pueblo les apoye, que la gente les apoye. Lo que pasa es que en nuestras comunidades la gente todavía sufre por banderas políticas, por la tradición. Siguen hablando de las mismas personas. Pero esa es la solución para la caravana de migrantes. Hagan un partido, vénganse a ser diputados. Ya ven, es un negocio rentable. Hay un salario jugoso, incrementos de 50,000 empiras y un fondo departamental. Hombre, ¿qué más incentivo? Bueno, voy a hablar de todo esto. He invitado al expresidente del Congreso, es candidato a diputado, me ha acompañado varias veces aquí, porque el tema político es un hombre que maneja muy bien, algunos lo quieren, otros no lo quieren, como es lógico en la vida, don Carlos Orbin Montoya. Me interesa dialogar con él porque también otro de los temas que se ha metido y que en el país ha sido eso del plebiscito, la encuesta,
que en el 2009 fue la manzana de la discordia que provocó que se sacara al expresidente Manuel Zelaya del país. Hoy es un tema reivindicativo, hablar de consulta o hablar de constituyente. ¿Qué tal está, licenciado Montoya? Gracias por acompañarme. Sí, me ayuda con el micrófono para que lo escuchen muy bien. Muchas gracias, licenciado Colindres. Estamos a sus órdenes. Díganos. Comienzo con esto. El plebiscito, vámonos con la parte más política. Una consulta. Para usted, una consulta, ¿qué debe ser? Volver al 2009, una consulta, una constituyente, un plebiscito, ¿para qué y sobre qué? Bueno, el tema es que la actual Constitución, si se va a respetar, impide la reforma de los artículos pétreos de la forma tradicional con que se reforman los artículos normales de la Constitución. Y para poder tocar los artículos pétreos, que es el nudo gordiano realmente que le interesa a los políticos, es necesario una consulta popular que autorice una reforma constitucional o una constituyente que autorice la construcción de un nuevo pacto nacional que se llama Constitución. A mí me parece que las preguntas están siendo muy generalizadas y va a crear otro conflicto. Le están preguntando a la gente si quiere o no una constituyente. La constituyente hay dos formas de hacerlas. La original, que lo puede todo menos cambiarle el sexo a las personas, y la derivada, que lleva puntualmente los renglones, capítulos o artículos que deben de reformarse. Si el plebiscito solo dice quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente, después va a venir un debate mucho más delicado y mucho más profundo sobre qué tipo de constituyente sería. Entonces me parece que estamos a tiempo de rectificar, que al mismo tiempo de preguntar que si quiere una constituyente y un apartado que diga derivada u originaria. Y entonces eso le va a dar ya la pauta qué tipo de constituyente va a formarse y cuál es el mandato que el pueblo le da. El camino es correcto y se ha tardado. ¿Cuántos años llevamos ya perdidos? 9 años. ¿Cuántos faltan por perder? Y la sociedad hondureña no encuentra una salida pacífica, democrática y viable para los múltiples problemas que agobian al pueblo hondureño, desde lo económico hasta la seguridad, la falta de trabajo, la niñez, la incultura, la tergiversación cultural de nuestros valores. Todas estas cosas tenemos que verlo. Usted señalaba, por ejemplo, la corrupción del Congreso. Esto viene corrompiéndose hace varios periodos. Diputado no tiene por qué manejar subsidios, no es su función. Él no es un padrino, él no es un mafioso que compra voluntades con dineros ajenos. Perdón, cuando usted era presidente del Congreso, no existía nada de eso. ¿Fondo departamental? No, nada de eso. O discúlpeme la forma pesada. ¿De qué forma se disfrazaba dar subsidio o no daban subsidio? No, la comunidad va directamente a la Junta Directiva del Congreso y ahí ellos aprobarán un pequeño fondo que no pasaba de 2 millones de lempiras. Para que usted vea que era un fondo más bien de auxilio, más de salud que de otra cosa, a las personas que no tenían oportunidad de resolver un problema de salud grave. ¿Pero 2 millones para quién? Para todo Honduras. Ah, ya, no era que a una persona no, en total. O una alcaldía. No, todo Honduras era el fondo total. No existía. El diputado no tiene que andar ni repartiendo subsidios ni apadrinando situaciones. Su función es legislativa. Exactamente. Y su función legislativa incluye la supervisión de la ejecución del presupuesto. Porque el presupuesto es la ley fundamental después de la Constitución que no puede vetar el presidente de la República. Y entonces lo que emana el soberano representado en el Congreso como el financiamiento de la acción administrativa y judicial debe de cumplirse. Y no debe transferirse partidas de un lado a otro, ni dentro de un ministerio, ni extraministerio. Entonces, esa función la debe de cumplir las comisiones de diputados, donde las empresas autónomas deben cumplir con el mandato, donde la Administración General del Estado debe cumplir con el mandato.
Esas son sus funciones realmente. Y la creatividad de la ley, el estudio, la reforma, ver la aplicación efectiva de la ley, porque representa el estamento político que le garantiza a la población un canal de acceso y de expresión. Ok, entonces, si concluyo, usted no está de acuerdo con eso de fondo departamental subsidio. Nunca, porque se propone a la corrupción. Póngale una persona que salió sin tener mayor responsabilidades sociales, como sucede con esta ley actual, que con mínimos votos sacan diputados por residuos. Él sabe que no va a volver. Esos fondos los puede usar para interés personal. Sí. Y disfrazarlo. Entonces, todo eso se presta a la corrupción. El Congreso es parte de la corrupción. No es lo que debería ser solución a la corrupción. Muy bien, vamos allá. Y yo les decía, en ese tema es que se incrementó, no me estoy inventando nada que el que esté bien informado en Honduras no sabe. Cuando se incrementó el salario de los diputados se dijo que era para que ayudaran a sus comunidades. Entonces, porque no había. ¿Saben por qué? Porque cuando ganó, y digo cuando ganó en la primera elección, don Juan Orlando Hernández, yo no sé por qué don Mauricio Oliva, que quedó de presidente, y los demás, no sé si por quedar bien con él, porque le tenían temor. Ese fondo que ya lo manejaban en el Congreso, se lo dejaron que se lo llevaran a Casa Presidencial. Una forma de control que se tenía en Casa Presidencial sobre los diputados y mantener ese control. Ahora, como supuestamente, digo supuestamente porque a veces parece que sí, a veces parece que no, supuestamente hay una división, quieren recuperar esos fondos. Pero el punto, insisto, es que si ya les habían dado un incremento, no veo por qué están reactivando ese fondo departamental. Aquí hay un pecado original de Libre, de los diputados de Libre y del Partido Liberal. Y ahí se sumaron todos. Que siendo mayoría permiten eso. Esos fondos pero votaron, están a favor. A favor. Y imagínense, esos fondos van a servir para que el Partido Nacional restablezca o intente restablecer una mejor imagen a través de fondos del Estado por esa vía. Y los mantiene contentos a los diputados. Y todos quieren aprovecharse la oportunidad, unos en bien, otros en mal, pero el pecado original es en permitir que fondos públicos sean manejados con intereses particulares en la función política o en el enriquecimiento personal. Bueno, y decía, porque hasta el momento lo que tengo conocimiento, que solo Dori Gutiérrez y Luis Redondo dijeron que no. No sé si hubo otro diputado, y con la disculpa si alguien más dijo, pero entiendo que fue unánime luego fuera de ellos. Volvamos al tema de la gran consulta que no se ha definido. Recordemos que aquí no se ha definido si es la constituyente o no, pero también se maneja una versión. Y usted lo sabe, licenciado Montoya, que a eso de una consulta, de una constituyente, los que hoy la están promocionando le hacían las cruces en el 2009. Le hacían las cruces. Hablar de constituyente en el 2009 era sinónimo de socialismo del siglo XXI, así lo miraban. Ahora lo están planteando como una necesidad, pero para muchos es que el trasfondo es el borrón y cuenta nueva. Con una constituyente se apaga todo y el caso Pandora y muchas cosas podrían quedar ahí con un perdón, porque aquí todo es un pacto social. Sí, no. Si la constituyente la gana la oposición, seguramente no va a permitir una amnistía sobre estos delitos. A mí me parece que la situación es más grave. El gobierno del señor Juan Orlando Hernández está en precario. La calificación de corrupción que le hizo el presidente Trump a raíz de la caravana. Y hay otra cosa más grave que la gente no se ha fijado. El triunfo demócrata en el Congreso va a poner de presidente de Relaciones Internacionales a un diputado que ha firmado documentos acusando al gobierno de Juan Orlando Hernández de usurpador y de corrupción. Se llama el diputado Fleet Hensel. Elliot Hensel va a ser el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. Y es de los firmantes que han venido sosteniendo la violación del proceso electoral del 2017, el fraude y la corrupción en Honduras. O sea, que los que estaban más preocupados de qué le van a frenar al presidente Trump se deberían de preocupar qué es lo que puede frenar aquí. Claro, porque el Partido Demócrata. El gobierno americano salió fortalecido en el bipartidismo. Nunca antes había habido en una votación intermedia tantos millones de votantes.
El presidente Trump conserva el control del Senado y eso le permite controlar la Corte y tiene el poder ejecutivo. Y los demócratas tendrán que tener un poder colegiado, como es el Congreso, para buscar negociaciones adecuadas. Consecuentemente, este personaje va a cumplir un papel importantísimo en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, tanto para Latinoamérica como para el mundo, que tendrá que ser oído por el Departamento de Estado y cumplir algunas recomendaciones que el Congreso y la Comisión dé. Consecuentemente, el problema del gobierno actual es muy grave en Honduras, porque si ha sido calificado como tal por el presidente Trump a raíz de la caravana y ha sido señalado constantemente, además de lo que está sucediendo con la Comisión la MASE y lo que está sucediendo con otros observadores, fíjese usted, descalificamos nuevamente la cuenta del milenio, que ya deberían ser como 2.500 millones de dólares, que podrían ser unos 6.000 millones de lempiras con el cual el país estuviera bastante fortalecido. Y ha quedado como parte sin novedad. No como, le hacen como noticia porque churro. los medios de Honduras, no, la mayoría no están ligados al quehacer fundamental de informar, sino informar. Hubo medios que dijeron más bien que Honduras había clasificado en esos puntos. Sí, no dijeron que había quedado por fuera, no, que había fíjese usted, un paísito con iguales dificultades como El Salvador tiene ya, ¿cuántos? 9 años de estar recibiendo ese insumo económico gratis. Esos 6.000 millones gratis anualmente, que le ha venido a paliar incluso el gobierno de Farabundo Martí. Sí. Y no es un problema ideológico, es un problema de respeto a los derechos humanos. Entonces aquí matan 2 estudiantes, que eso queda impune, y los imbéciles intelectuales asesinos que mandaron a hacer eso no se dan cuenta que hay miles de ojos y oídos de derechos humanos observando esos acontecimientos y que eso lo recapitulan las instituciones de derechos humanos norteamericanas, que a la vez tienen una gran influencia como sociedad civil en la cooperación internacional. Entonces, estos crímenes que creen que por quedar impunes los actores quedan impunes ante la universalidad de la opinión pública, están equivocados. Entonces nosotros venimos padeciendo, fíjese usted, sume 9 años por 6.000 millones, ¿cuánto sería? 54.000 millones de lempiras que hemos perdido por no respetar la ley, por no respetar los derechos de las personas, por no hacer bien las cosas. Esto tiene en precario este gobierno. Entonces la constituyente viene como a sanar ese conflicto, pero no a absolver los delitos cometidos. Déjeme darle beneficio a la duda que viene a sanar algunos conflictos. Pero al mismo tiempo, sáqueme de la duda o del error, pero yo tengo la sospecha que también viene a proteger algunos elementos. Usted me acaba de decir que el triunfo del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos va a traer algunas consecuencias porque va a estar una persona ahí que no está de acuerdo. Y que ha firmado durante todas las acusaciones contra el fraude electoral y la corrupción en Honduras. Muy bien. Entonces, hoy que piden una constituyente y que hay un acuerdo, porque si hay un acuerdo, hay un entendimiento en estos temas políticos con el Partido Libre, con el Partido Liberal versión Congreso, ¿verdad? Versión Congreso, no Central Ejecutivo. Sí. Versión Congreso. Y los otros partidos que están ahí de adorno y de comparsa. Entonces, ese es un punto que salva al gobierno, porque puede decir, pues que en Honduras ya no hay problema, porque la oposición también estamos de acuerdo, tenemos un entendimiento, vamos a la constituyente, entonces ya aquí no hay nada ilegal, porque la oposición ya se puso de acuerdo con el gobierno. Entonces viene a salvar esa constituyente, salva todo lo que ha pasado. No necesariamente. La constituyente es para hacer una constitución. Sí, pero deja legítimo lo que pasó en este momento. No necesariamente. No necesariamente, pero queda... Puede salir lo contrario, más bien. Puede salir que la constituyente ordene una comisión con vinculación jurídica seria al fraude electoral y que los implicados en el fraude directamente puedan ir a la cárcel. Eso puede ser quien gane la constituyente. Yo le creo eso, licenciado Montoya, pero observe algo. Por ejemplo, nosotros hicimos un indulto en la constituyente.
Cuando solo ganó permítame. el doctor Dodo Córdoba. Pero déjeme. Pero eran delitos comunes conexos a delitos políticos. Yo le entiendo y que está esa posibilidad para mí casi inexistente, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si esa posibilidad está abierta, entonces el Partido Nacional no estaría de acuerdo. Bueno, Entonces, es que si es está de tan acuerdo grave. es porque se está salvando de que eso no va a pasar. Correcto, Linneo Bolívar, su razonamiento es correcto, pero no sabemos este tipo de presiones sobre la ilegitimidad del gobierno surgido a raíz de la situación del 2017. Es decir, eso está totalmente cuestionado en todos lados, en los organismos internacionales, en la sociedad civil, en los partidos de oposición. Entonces, no sabemos quién gane esa constituyente y quien tenga mayoría para dictar un reordenamiento general que tiene que pasar necesariamente por cortar los frutos prohibidos del árbol. Pero ¿quién nombra a los constituyentes? Si hablemos de cúpula, es que hablamos aquí de un partido liberal, hablamos de un partido nacional, hablamos de un libre, pero finalmente son 4 o 5 personas que hablan en nombre de esas instituciones. Si esas 4 personas ponen los constituyentes, no hay problema. Eso depende la convocatoria de la constituyente. Si es una convocatoria abierta, donde cada partido va a proponer, póngale 20 miembros nacionales y de ahí el pueblo va a escoger lo que quiere la constituyente, es una fórmula. La otra es convocar a elecciones generales de constituyentes bajo la participación diseñada en el marco electoral del Congreso, es decir, tantos diputados por departamento como fue la de 1980. Otra puede ser cuando se nomina una comisión especial, que es la derivada, para puntualizar las acciones donde deba reformar la Constitución o plantear un nuevo articulado al respecto. Por eso la originaria yo la veo muy difícil. La constituyente originaria tiene tanto poder que solo me recuerda a Robespierre en la Revolución Francesa. Es decir, que inició la guillotina para poder controlar el éxito de la Revolución Francesa. Ahora, pero ¿qué va a pasar aquí? Si usted tiene algún conocimiento en el círculo político que usted se mueve, con los que dialoga, porque aquí tienen confundido entre si va a ser constituyente, plebiscito o la pregunta finalmente. No, el principio es la pregunta, el plebiscito, ¿quiere o no una constituyente? Pero otros dicen, usted dice eso es lo que se maneja. Otros dicen, sí o no la reelección. ¿Cuál va a ser la pregunta finalmente? Y don Mauricio Oliva, cuando le preguntaron, dice, esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta? O sea, ni siquiera tiene pregunta. Don Mauricio no está muy informado. Mire. Él la promueve y él no está informado. Imagínese usted que digan que sí quieren la reelección. No hay nadie que la pueda reformar, sí, la constituyente. Vamos a hacer la pregunta, ¿quiere o no la reelección? Y la gente dice, sí, queremos la reelección. ¿Quién va a reformar eso? Entonces da paso a la constituyente. Entonces la pregunta primogénita es, ¿quiere que se haga una Asamblea Nacional Constituyente? Y después ser originaria o derivada. Porque si la pregunta queda en seco, la manipulación de resultados lo va a llevar a una originaria sesgada, donde le van a decir a usted reforme los petros, reforme esto, reforme hasta ahí nomás. Y entonces van a nombrar una comisión que elabore un anteproyecto, que se eleve a publicidad, a socialización y después a un plebiscito de aprobación. Todo ese proceso ya pasó en Colombia, pasó en Costa Rica. Esa es la parte fácil y quizá la más real. Y la más real y la más conveniente a los hilos de la corrupción actual y del poder. Por ejemplo, una constituyente originaria puede decir, eliminemos el ejército, fortalezcamos la policía, por ejemplo. Prohibamos que el futuro Congreso maneje fondos sociales o la reducción de los diputados. En vez de 128 puedan ser 80 o 60. Es decir, la constituyente puede hacer muchas cosas que el país requiere, darle más garras a la Contraloría General de la República, hacer una Contraloría preventiva, tener el voto ese de castigo, en fin, tantas cosas que la modernidad legislativa y de la sociedad requiere. Pero si no le ponen
qué tipo de constituyente quiere. Una vez obtener los resultados, sí, el pueblo quiere una constituyente para reformar la Constitución, la van a manipular y vamos a quedar sesgados en las cosas torales, como por ejemplo la no prescripción de los delitos contra la economía del Estado, contra el erario público. Eso no debe prescribir nunca, para que los ladrones sepan que tarde o temprano van a ser investigados y van a ser recuperados los fondos y ellos van a ser procesados. ¿En qué cree que estén de acuerdo? ¿En qué creen que estén de acuerdo? ¿En qué cree usted? Y le digo porque como usted se mueve mucho en el círculo político, son amistades, usted pasa al tanto. ¿En qué cree que estén de acuerdo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quiere reformar o qué quiere el presidente Zelaya? ¿Qué quiere el presidente Flores? ¿Qué quiere don Juan Orlando? Okay. ¿Qué quiere don Mauricio Oliva? ¿Y quién más está ahí? ¿Quién es el otro que está negociando? Más bien las fuerzas correlativas están a favor del presidente Juan Orlando actual y Manuel Zelaya Rosales. Libre ha planteado la constituyente original, una constituyente original, que va a crear una nueva constitución de cabo a rabo, ¿verdad? Y el electoral, solo perdóneme, le interrumpo mucho, pero es que hablamos de una constitución y pareciera que los 300 y tantos artículos que tiene se van a reformar. No. Y cuando en el fondo son esos artículos que tienen que ver con la forma de gobierno. Por ejemplo, hay un mar de discusiones. Si seguimos un régimen presidencialista o seguimos un régimen legislativo, parlamentario. Si la ley electoral, ¿cómo se va a blindar? Si se van a separar los procesos electorales. Si nuestra economía, ¿qué va a hacer nuestra economía? Si vamos a recuperar las inversiones del Estado o vamos a nombrar una institución que maneje los bienes y servicios que el Estado proporciona, como tiene Costa Rica con el Instituto INE, Instituto Nacional Costarricense, INC. Ese maneja todo, hasta el grado que evitaron la privatización de la telefonía, evitaron la privatización de la energía en Costa Rica. Y al contrario, ese instituto es tan solvente que ha recibido enorme financiamiento para energía no fósil, no con búnker, y han creado grandes inversiones. Están ahorita en una producción de 200 megas o más, energía de un volcán térmica. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces Costa Rica tiene un parque eléctrico que está 60-40 ya, 60 no fósil, 60% de energía natural. Entonces esa institución es tan solvente y tan fuerte, tan garantizable, que le ha dado a Costa Rica una estabilidad económica en los servicios públicos. Lo que pasa, entonces no sabemos qué hacer todavía. Tiene que haber una participación de un conglomerado de intelectuales, de políticos, de abogados, de empresarios, de líderes populares, para ir concertando capítulo por capítulo. Por ejemplo, hay capítulos que no tienen importancia, como modificantes. Tenemos las relaciones internacionales de Honduras. En la Constitución dice que estamos obligados a tener relaciones internacionales siempre y cuando le convengan los intereses nacionales. Y a los Estados Unidos. Deberían de agregar, y para ser reales, y de los Estados Unidos, como dijo el presidente Trump. O sea, ser más realista. Entonces, o los que nos permitan los Estados Unidos. Los servicios de salud tenemos que revisar si el Estado está en capacidad de dar un servicio de salud general que al final no le sirve a nadie, que es mediocre y que no resuelve puntualmente las necesidades del pueblo, o un servicio de salud focalizado en el binomio madre-hijo, focalizado en la tercera edad, focalizado en los jóvenes, en los niños, adolescentes y jóvenes adultos. No sabemos. Entonces son cosas que tenemos que determinar. No sabemos, por ejemplo, la obligatoriedad que debiera tener en la prevención de las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo actúa hasta que la huelga estalló. Muy bien, quiero hacer una pausa ahí, porque usted está explicando alcances, y yo creo que para una sociedad
que ya dejó o ha superado bastante la parte política, que no es la de Honduras, que no ha superado. O sea, eso es lo correcto. Si se va a transformar todo esto, yo particularmente no creo. Yo creo que esto está inspirado en el factor político, en lo político. El expresidente Zelaya obviamente aspira a ser presidente nuevo y es válido. Don Juan Orlando quiere que esto se le legalice y que no se le persiga por haberse quedado arbitrariamente en el poder. Otras cositas. Y por lo que usted Porque quiera. O sea, la gente no sabe que constitucionalmente el responsable de la administración pública es el presidente de la República. Entonces, todo esto que se robaron en el seguro, que está apareciendo con la Iglesia Católica, 30 millones, que está apareciendo por allá 8 millones, que donde uno toca hay corrupción, que todavía no aparecen las básculas de Sotravi, que se perdieron, ¿se acuerdan? De tiempo de Pepe Lobo, y todo este desastre que ha tenido el país en los últimos años. O aquellos tractores que vinieron y nunca... tractores, ¿dónde están los tractores del ALBA con sus equipos? Sí. Si por lo menos vale 1 millón de lempiras o más cada equipo de esos. Hicieron 100. ¿Dónde están? Bueno, el caso es que yo pienso que el problema de Honduras no lo visualizan la mayoría de los políticos en el sentido de que el pueblo esté informado, fíjese, con esas redes sociales y con los medios de comunicación tan abiertos que hay ahora. En todas las casas hay un canal, hay un cable local o hay una radio que está informando. Y la presión más grande está en la red social. Sí. Porque por la red social se va todo lo falso, lo bueno, y todo. Lo feo, lo malo y lo bueno. Y hay que investigar sobre lo que se publica, si es real o no es real. Entonces publican, han abierto. Entonces, si una constituyente no refleja la posibilidad de que el país levante y resuelva sus ancestrales problemas, tanto económicos, sociales, culturales, etcétera, pues el pueblo va a quedar inconforme. Y habrán fuerzas políticas que levantarán las banderas de la inconformidad de ese pueblo. Por eso la constituyente representa una oportunidad para tejer fino, tejer con objetividad y con criterio hacia dónde queremos nuestra sociedad. Alguien le pregunta aquí, ¿esta constituyente con amnistía o sin amnistía? ¿Qué tipo de amnistía? Es que no debe haber amnistía. La constituyente no puede crear amnistías como contraparte política a su constitución. Porque entonces llegaría una constituyente amarrada, negociada, donde ya no tiene la soberanía absoluta que el concepto constituyente original abarca. ¿Y cómo habría que tipificar eso? Le pregunto porque usted sabe, constituyente, borrón y cuenta nueva, un nuevo pacto social, un comenzar de nuevo. No es que eso no es de borrón y cuenta nueva. Pero los abogados, le pregunto porque los abogados, y usted lo sabe, los abogados comienzan a interpretarle el que acusa y el que defiende. Una constituyente representa esto y por tanto esto no puede ser. Usted sabe todos los alegatos. Eso es orientando intereses particulares. Una constituyente no llega atada más que a la voluntad popular y hacer un pacto social que debe ser ratificado a través de un referéndum para poder entrar en vigencia, a fin de que eso le legalice la democrática acción de la constituyente. Hay una pregunta bien interesante y como usted dice que el pueblo está bien informado para que mire, hay gente que no, por supuesto, hay gente que nunca lee y repite lo que escucha nada más. Que los políticos quieren confundir, dice un oyente aquí, con eso de la constituyente, con temas que pueden ser definidos por la ley, por lo actual. Hay muchas cosas que pueden ser definidas sin necesidad de una constituyente. De acuerdo, eso se ve a simple vista. Pero cuando usted entra, usted le voy a dar un caso. ¿Usted cree que Gautama Fonseca, un hombre capaz, brillante, honesto, de una trayectoria limpia, pudo reformar la policía? No pudo. No pudo, fue un fracaso. Al contrario, cuando él se fue, vino un decreto judicial, hay una sentencia judicial que reincorporó a los despedidos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, y que se utilizó algunas personas que estaban en la vida delictiva del país, supuestamente para infiltrarlos. Le voy a dar otro caso. El presidente Maduro, a los
60 días de estar en el poder, dijo, si yo hubiera sabido si hiciera esto, no hubiera aceptado. La maraña de leyes secundarias, reglamentos, disposiciones y manejo histórico hace que la toma de decisiones para transformar en el país sea sumamente difícil. Y la burocracia tiende a no hacer nada para no comprometerse y correr riesgo de sus posiciones. Así es que la constituyente tiene un valor trascendente porque puede reordenar totalmente el Estado. Totalmente, puede copiar incluso lo mejor que ha sucedido en el entorno de Honduras, lo que ha sucedido en salud en Cuba o en educación en Costa Rica, en control de la liberalidad o en la galvanización del poder de las fiscalías en relación a los erarios públicos. En fin, puede tomar tanto de la experiencia de los demás países. No solo le hablo en lo económico, pero podemos hablar en lo electoral, en lo cultural, en las responsabilidades del Estado, en su supervisión. Ahora, porque de nada sirve poner un renglón que diga la salud es obligación del Estado, etcétera, cuando no tiene fondo. Vamos acá, licenciado. Dice, primero una consulta, un plebiscito, que daría paso a una constituyente. Sería la lógica. Sí. He escuchado decir, ¿un plebiscito con quién? ¿Organizado por quién? ¿Contabilizado por quién? Porque el tribunal electoral que le correspondería goza de toda la incredibilidad total del pueblo hondureño. Nadie cree en el tribunal. Y don David Matamoros Baxo más tardaron en decir esto y decir que ya estaban preparados. O sea, tan sospechosos que ni siquiera habían pasado ni 24 horas cuando ya estaban preparados para hacer la consulta. Es algo de previo pronunciamiento. Es decir, quien va a supervisar ese plebiscito tendría que ser un órgano formado por garantía de la sociedad civil, necesariamente, y la observancia internacional directa. Eso tendría que negociarse. Una vez aprobado el plebiscito, muy bien. ¿Qué día, qué hora, cuánto tiempo, en qué forma, con qué se vota, en fin, y quién lo va a supervisar? Por ejemplo, la ciudadanización, yo medio tartamudo. Sí, pero se entiende, todos nos trabajamos con más de alguna palabra. La ciudadanización de la mesa es algo importantísimo. Es que yo vi un proceso electoral en Ecuador donde la gente para graduarse, tanto de bachillerato como de universidad, tiene que cumplir obligatoriamente su participación en el proceso electoral en las mesas. Y entonces eso hace que no haya manipulación en el conteo, que no haya manipulación de ningún tipo y que la cosa sea absolutamente transparente. Alguien hace una pregunta acá, que si creen que don Juan Orlando va a terminar sus 4 años. Eso no se sabe. Yo le voy a responder a lo que yo creo, así, bajo la emotividad, que no puede ser otra cosa más que emotividad. Creo que sí. Y le voy a decir por qué. Porque creo que todo esto está dilatando tanto que para organizar todo esto va a pasar tanto tiempo, no se puede mover nada, porque esto va a resolver todo, el tiempo va pasando y cuando vengan a decir tienen que convocar a un nuevo proceso, ya le van a faltar 1 mes o 2 meses o ya se habrá concluido totalmente. Muy bien, pero ¿es una estrategia pero o eso, no? Eso no lo legitima, él puede estar 10 años si quiere. Pero ¿es una estrategia de dilatar? No creo, yo creo que es la presión, que no hayan cómo salir de la cueva que han creado. La cueva se está cerrando y hay que buscarle una solución. Y la única solución es la constituyente para todos los sectores. Yo no veo cuál otra. Él no va a entregar el poder, él no va a reconocer que hizo fraude, él no se va a someter a una jurisprudencia internacional. Entonces, la constituyente viene a calmar la sociedad hondureña y a tener una expectativa. Eso no quiere decir que se legaliza los 4 años que se han usurpado ilegalmente. Eso no quiere decir que los delitos cometidos se perdonen. Pero es que eso no quiere decir, como a todos lo señalan. Un perdón, porque algunos dicen, hay que buscar lo que hizo, porque aquí todo se ve en extremos, todo se mira en función del expresidente Zelaya y la actual administración. Entonces todo se ve, y como los dos tienen cosas que esconder, entonces un acuerdo entre ellos, alguien dice aquí, por cierto, dice, con todo respeto para Carlos Montoya, dice, pero creo que la constituyente ya está negociada entre el lado oscuro de los nacionalistas,
libres, liberales y partidos enanos. Bueno, Lo leí textual. eso es una sospecha legítima, pero tenemos que estar participando. Tenemos que estar viendo las cosas. Por ejemplo, la historia tiene hechos fracasados. ¿Usted se acuerda cuando cayó Somoza? ¿A qué pusieron? A Urcullo. ¿Ah? ¿Cuánto duró? 48 horas. Es decir, cuando un pueblo está empoderado de su soberanía, de su poder de nominar sus gobernantes, las fallas son superadas inmediatamente o son denunciadas o son combatidas. Pero permítame, le preguntan entonces, ¿y este pueblo está empoderado de eso? Yo creo que sí, mire. Pero yo ¿a través de quién? Pero, ¿cuál es el representante independiente bueno, que tiene yo este le voy a decir, estaba viendo yo la Revolución Rusa, aquel desastre que había, renuncia el zar, ¿ah? Y no hayan a quién poner. Y ponen a un abogado de 36 años de la Duna para regir y no pudo. A los 6 meses estaba totalmente fuera, exilado. Y así sucedió, hasta que los soviets que controlaban fueron engrandecidos por todas las corrientes políticas y determinaron la construcción del Estado socialista. Entonces, es un ejemplo. En Estados Unidos igual. La gran revolución de George Washington llevó tantos saltos, tantas negociaciones, hasta que se encontró el camino correcto. Las sociedades tienen que encontrarse en el vértice del deber ser y del anhelo y de la utopía de cada país. Nosotros aspiramos a ¿qué? Una sociedad libre, democrática, progresista, transparente, honesta, participativa, con justicia. Bueno, trabajemos para eso. Busquemos por eso. Por ejemplo, el referéndum revocatorio para las autoridades que no cumplen con su papel. Eso requiere de una institución de observación de la administración pública en todos los campos. No solo hacer un feudo del Poder Judicial que hacen lo que quieren 15 magistrados, que la mayoría de las veces ni trabajan. Pero sus jefes son los que están negociando. Sí, okay. Sus jefes son los que negocian porque están de acuerdo con una constitución. Esos jefes pueden ser sustituidos. Si un jefe traiciona, no le digo, ¿qué le pasó al famoso Trotsky? ¿Quién sustituye? ¿Qué le pasó a Trotsky? Trotsky era el jefe del ejército. ¿Pero quién lo sustituye, licenciado Montoya? Le pregunto, ¿quién lo sustituye? Estamos hablando que la gente que está negociando, la gente que se ha puesto de acuerdo, es la gente altamente poderosa, impenetrable, que son capaces de hundir a cualquiera que se les oponga, y usted lo sabe. Frente al pueblo no hay poder pero que pueda. Pero un pueblo organizado. Ayer se conformó una plataforma. No crea que las grandes revoluciones han sido tan organizadas. Han habido ideales, pero la organización ha sido espontánea y se cometen barbaridades en ese proceso. Grandes violaciones, pero al final se concluye en la utopía de la sociedad, en la utopía del pueblo. Entonces, nosotros creemos, yo confío, Carlos Montoya, confía que Zelaya Rosales y Zelaya Medrano son hombres correctos, que quieren trascender en la historia de Honduras haciendo las cosas bien. Porque si las hacen mal, de nada sirvió tanto esfuerzo y tanta lucha para un provecho casual, oportunista o relativo. Y en ese sentido, hay que ver la intransigencia que han tenido frente a esos centros de poder. Por ejemplo, Zelaya Rosales no ha claudicado, a pesar de que han pasado 8 años de persecución, de llanura, le han echado todos los medios, lo han acusado de todo, le han dicho lo que ha crecido, y al contrario, su liderato va creciendo. Muy bien. Entonces, el otro muchacho... Pero tuvo aspiración de quedarse en el poder. No. En lo que sí le ganó en estrategia el actual gobernante del país. Yo le cuento esa historia. Yo soy parte de ella. Sí. La candidata original de Mel Zelaya era Patricia Rodas. Un día íbamos en el avión presidencial al entierro de un diputado que era vicepresidente del Congreso que habían asesinado en San Pedro. Y el presidente Zelaya le dijo a doña Patricia que fuera a la marcha del 1 de mayo a representarlo.
en esa marcha, que es el show de los líderes sindicales, no les gusta que se contaminen políticos. Pero cuando le tiraron agua, le tiraron agua y todo eso. Ahí ese liderato decayó. De ahí para adelante no se pudo conformar un liderato dentro del Partido Liberal, que todavía es el Partido Liberal, claro, en el gobierno de Abel Zelaya. Y el tiempo se fue venciendo. Todos los líderes del siglo XXI se fueron religiendo. Correa, el señor aquel de Bolivia, Evo Morales, Chávez, creo que la Kirchner, la Cristina, creo que incluso en Panamá, no sé. Y Danielito. Daniel Ortega, bueno. Entonces, pero aquí se lo llevó el tiempo y en un momento que yo no cabía ninguna reforma. Además, el Congreso ya estaba confrontado al Ejecutivo. El Congreso de Micheletti, manejado por el Partido Nacional y por una facción del Partido Liberal. Pero presidido por el Partido Liberal. Presidida ¿Por qué lo manejaba el Partido Nacional si la mayoría era liberal y el presidente era liberal? Porque lo llevaron hasta el golpe de Estado. Digo, porque lo llevaron a engancharlo en la confrontación. Pero jugaron fino políticamente. Fíjese que fueron más astutos, porque el que estaba en el poder del Partido Liberal, astuto, la mayoría era liberal, y el presidente liberal, presidente del Congreso liberal. Muy astuto. Yo recuerdo que yo era director del Banco Centroamericano y se le dio una condecoración por parte de Colombia, que es miembro del banco, a don Miguel Facodé. Y encontré a Micheletti en la ceremonia rodeado de toda la bancada nacionalista. Y lo fui a saludar y le digo, tened cuidado. Algo similar como lo que sucede hoy en día, el presidente del Congreso con la bancada del Partido Liberal. Así puede ser. Sí, es lo mismito, la historia en Honduras se repite. Entonces, le digo, tened cuidado, estos te están enganchando. Le dije a Michelle, no, hombre, no te preocupes, así como eres muy abierto. No te preocupes, hombre. No. Bueno, esa confrontación hace que no se apruebe el presupuesto. Y lo presentaron como un drama de error del Ejecutivo, al contrario. Micheletti había querido aprobar 400 millones para los partidos políticos. ¿Usted se acuerda? Que fue vetado. Sí. Entonces, Zelaya... No recuerdo la cantidad, pero sí recuerdo el 400 y pico millones. Manuel Zelaya vetó ese acuerdo. Y se confrontó el Congreso con el Ejecutivo. Entonces se agotó el tiempo para proponer una sucesión en el Partido Liberal. Salió entonces del Vincito Santos. ¿Se acuerda del Vincito Santos? Sí, y no estaban peleados, ya estaban peleados. El Vincito era vicepresidente. Así nunca había participado en política. El papá sí, pero él no. Entonces lo llevaron a vicepresidente y después de candidato. Y había ganado las internas o estaba por ganarlas. Entonces vino el gobierno y me mandó a hablar con Micheletti, que aprobara el ALBA, que aprobara Petrocaribe y que aprobara 2 inversiones privadas de energía al carbón. Fui a ver a Micheletti a una casa que tenía allá en Ciudad Nueva. Le dije, mira, el ALBA representa tantos millones que es una donación. Y Petrocaribe representa un crédito más o menos de unos 500 millones de dólares que no vas a pagar. No va a pagar Honduras en los próximos 20 años y seguramente dentro de 20 años va a ser condonada. Así es que este es un alto porcentaje de la factura petrolera que te va a servir del colchón si vos sos presidente para arrancar este país, particularmente en un programa masivo de energía. Porque el potencial de Honduras está ahí, en la energía hídrica, eólica. Muy bien, ¿qué pasó? Y entonces lo aprobó. Sí, recordamos todo eso. Lo aprobó. Todo eso pasó. Entonces vino una reconciliación. Entonces vino la inauguración. El poder de los negocios. Vino una, como le dijera, la inauguración de un remolcador en Cortés para la portuaria. Ese remolcador le pusieron Harry Brautigam, que era el presidente del Banco Centroamericano de origen nicaragüense, que había muerto en el accidente de Taca. ¿Ya? Sí. Y allí se reconciliaron. Y Manuel Zelaya le levantó los brazos a Micheletti como el candidato
del Partido Liberal. Todo eso, hubo una reunión de urgencia entonces donde Rosenthal se llevó en casa del fallecido ingeniero Saavedra. José Ángel Saavedra. José Ángel. Y ahí decidimos si apoyábamos a Elvin o a Micheletti. Y se quejaron los rosentalistas que donde Elvin los trataban mal y que mejor apoyáramos a Micheletti. Y yo estuve ahí y voté a favor. Y entonces apoyamos a Micheletti con todos los recursos. Lo que no sabíamos que el Micheletti ya estaba encaminado al golpe de Estado, que lo que menos le importaba eran las elecciones internas. Se me fue el tiempo y me quedo, porque esa historia está buena, pero ¿por qué estaba interesado en el golpe de Estado si todo estaba bueno? Si me lo dice así rapidito. Entonces él descuidó la elección interna. ¿Pero por qué la ganó Elvin. ¿Por qué quería un golpe de Estado si todo estaba bien? Eso se venía fraguando desde hace tiempo en un edificio que hay aquí, yo no sé exactamente, en Las Lomas, donde se reunían un grupo de banqueros con Micheletti para manejar la parte económica del Estado, que al final lo han logrado con Pepe Lobo y con Juan Orlando. Todos los fideicomisos del Estado están en la banca privada. O sea, un golpe de Estado inspirado en pleitos de negocios. No, más bien inspirado por acaparar los negocios del Estado. Por eso, inspirado en negocios, por los negocios del Estado. No pleitos, por ejemplo, los recursos del ALBA, vino Melo y los puso, y Petrocaribe en el Banco Central. Los quería manejar las instituciones bancarias. Particularmente me acuerdo de una gran presión de Covelo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, que yo le puedo dar un rosario de situaciones, vienen a crear la coyuntura política donde aparecen los intereses políticos de Carlos Flores y de Micheletti, siendo los actores directos del golpe de Estado. Y aparece un militar irresponsable que anda hablando babosadas para arriba y para abajo, como Vázquez Velázquez, aduciendo que él recibió una orden de capturar a Mel Zelaya cuando el ejército no tiene esas facultades. Está lindísima la historia, yo quiero que continúe. Esa historia continuará, si me fue el tiempo, nos vamos a quedar ahí, la vamos a continuar para ver qué pasó después. Solo quería comentarle lo de Estados Unidos, mire, salió fortalecido el bipartidismo. El bipartidismo. Sí, ahora vamos a continuar. Va a ser un mejor gobierno incluso. Tal vez continuamos la próxima semana. Cuando quiera. La historia. Gracias, licenciado Montoya. Gracias a ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.